Miren, en las clases anteriores habíamos estado hablando de qué es los tipos de sinapsis, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de una unión sináptica o sinapsis eléctrica y mencionamos únicamente de que también había una parte llamada sinapsis química. O sea, hay dos formas de que se puede dar la sinapsis. Ahora, quiero ver si ustedes lo descubren antes de que yo lo explique, pero hay una diferencia muy obvia, muy sencilla entre la eléctrica y la química. Quiero que observen cómo está la presináptica, la neurona presináptica y la postsináptica. O sea, qué diferencia. Además de que aquí hay unas cosas rojas, que hay puntitos, que hay otros receptores. Además de eso, ¿qué otra diferencia bastante obvia observan allí? O sea, me refiero a cómo están colocadas. Observa los dibujos y me dice cuál es otra diferencia, ¿verdad? Yo sé que aquí hay canales donde pasan los iones y aquí esos canales no están, pero hay otra diferencia más obvia. Quiero que observe las imágenes y me diga qué nota de diferente entre ellas. Unión de la hendidura. Muy bien, unión de la hendidura, sí, pero, o sea, ¿por qué son diferentes? La célula presináptica de la unión química y la eléctrica está en diferentes lados. Puede ser, sí, pero digamos que este es un tipo de neurona y esta es otra, son dos neuronas distintas, pero hay una gran diferencia acá en esta unión. Puede ser, Miss, la transmisión de neurotransmisores y estar más separados. Eso, bien. Bien, obviamente los neurotransmisores es una gran diferencia, ¿verdad? La química utiliza neurotransmisores y la eléctrica, pues, intercambio iónico, potencial de acción y el impulso nervioso a través de esas diferencias de cargas y todo esto. Pero hay una separación más obvia en la sinapsis química que en la sinapsis eléctrica. Si ustedes ven en la sinapsis eléctrica, se ve casi como si las dos neuronas estuvieran pegadas. En cambio, en la química hay un espacio mayor. ¿Alguien se recuerda de cuál es la separación entre la neurona presináptica y la postsináptica en la sinapsis eléctrica? ¿Alguien tomó ese dato? Bien, alguien quiso activar su micrófono, pero creo que no lo activó bien. Bueno, a ver, en este caso, pues estamos hablando de 2 nanómetros de diferencia acá y en la química vamos a hablar de 20 nanómetros. Obviamente, 20 nanómetros es menos de la millonésima parte de un centímetro, es una nada, no podemos verlo a simple vista, pero es mayor a la separación que hay con la eléctrica. Entonces sí hay una diferencia. Bueno, a ver, pregunta técnica para ver si esto está funcionando. ¿Siguen viendo la presentación donde dice tipos de sinapsis? Sí, Sí, Miss. profesora. Sí, Ah, va, profesora. excelente. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya habíamos hablado de todo esto de la sinapsis eléctrica, ¿verdad? De que hay un intercambio iónico por canales que son hidrofílicos, que se da este tipo de unión en hendidura donde se unen y forman estos canales para que los iones pasen de la presináptica a la postsináptica. Todo eso ya lo habíamos platicado en clases anteriores. Lo recuerdo para que puedan ver la diferencia entre la eléctrica y la química, que es la que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Entonces, no utiliza nada más que esos iones para que activen la membrana de la siguiente neurona. Solamente eso. O sea, a través de esto vemos que hay 2 a 4 nanómetros de diferencia de separación entre las membranas y pues por eso se forman estos canales que permiten el ingreso de iones, ¿verdad? Ahora, cuando entramos a la sinapsis química, vamos a ver ahí que estamos hablando de una que está mediada por neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las sinapsis son sinapsis
químicas. Quiere decir que tardan un poquito más en darse, pero eso se da porque las neuronas están más separadas. No todas están unidas a 2 nanómetros de distancia, entonces pues necesitan un tipo de comunicación que permita el paso de el impulso nervioso de una a otra, pues aunque no estén tan pegadas como para que se dé la sinapsis eléctrica. También en ese caso las neuronas presinápticas y las postsinápticas, pues ya en su hendidura o ese espacio sináptico, ya les había dicho que son 20 nanómetros de ancho, o sea, menos de la millonésima parte de un centímetro. Si usted agarra una regla y ve, está dividida en cada centímetro en 10 milímetros. Bueno, separe cada uno de esos milímetros en miles de partes y tal vez va llegando más o menos al tamaño que esto representa. Es bastante pequeño. Luego también, debido a que la despolarización es una propiedad de la membrana plasmática, o sea, perder iones positivos y quedarse con un interior negativo. Cuando el potencial llega al extremo de un axón, no puede saltar la brecha. Entonces, la señal eléctrica debe convertirse en una señal química. Les explico esto, ¿a qué se refiere? En este caso, cuando ¿cómo decirles? El potencial de acción o el de reposo o la activación eléctrica de la membrana es solo de la membrana, ¿sí? Entonces, en este gran espacio entre una neurona y otra, no hay forma en que una membrana active a la otra membrana. No puede saltar la brecha, esos iones, y activar la siguiente membrana del axón. O sea, no hay conexión. Para que usted tenga luz en su casa, los cables deben estar conectados, deben estar unidos. Si le cortan el cable de la luz, por más que usted, toda la conexión esté bien dentro de su casa, no va a tener luz porque no llega la corriente, ¿verdad? No pasa porque hay una, pues más o menos ocurre acá con la sinapsis eléctrica. No puede pasar de la membrana de la neurona presináptica a la membrana de la neurona postsináptica, o sea, esos iones no llegan a activar porque hay una separación más grande acá. Entonces, pues como no es que usted se vaya a quedar desconectado y no piense durante esos segundos, no, sino que su cuerpo halló una solución, ¿verdad? Bueno, no podemos pasar el impulso eléctrico, convirtámoslo en algo que sí pueda brincar esa brecha. Y allí es que se transforman los impulsos nerviosos en mensajes químicos. Y ahí es donde nacen los neurotransmisores, que son capaces de enviar la información, de atravesar esa gran brecha para ellos, pues es un gran espacio. Esos 20 nanómetros sí los pueden atravesar los neurotransmisores. Estos llegan y son recibidos por receptores especiales en la membrana de la neurona postsináptica y allí activan la otra membrana y el impulso nervioso ya se transmite. ¿Cómo explicárselos de una forma más sencilla? Miren, por ejemplo, cuando tenemos dos cables separados, ¿verdad? De la corriente eléctrica a una bombilla, por ejemplo, y cortamos el cable a medio tanto, pues la bombilla no se va a encender. Pero si usted mete ese cable a agua con sal, la corriente sí se transmite, porque ahí hay algo que que le ayuda a pasar de un cable a otro, aunque estén separados. Más o menos eso es lo que ocurre aquí. Los neurotransmisores ayudan a que estas dos membranas que están separadas pues se puedan comunicar y se siga dando el proceso de transmisión del impulso nervioso y pues la persona piense, ¿verdad? Analice o haga algo. Y debido a esta separación, pues la mayoría de sinapsis en el cuerpo humano son de este tipo. No sé si se comprende hasta ese punto o si alguien se me perdió ahí en el camino. ¿Vamos bien? Profesor, está grabando esta clase, Sí, es así. que no puedo ver la pantalla. Ah, permíteme. A ver qué tanto nos deja de funcionar esto.
Ahorita por un momento van a dejar de ver la pantalla porque estoy volviendo a subir el documento para poder proyectárselas. Bueno, no sé si ya ven de nuevo la presentación. Sí, profesora. A ver, lo volví a proyectar para que le apareciera al compañero. Yo espero que ahora sí lo pueda ver. No, profesora, creo que es mi internet. Ah, ya. Bueno, entonces de todos modos queda la grabación. Igual trata de ir anotando la explicación y todo. Y también busca, a veces se nos pierde entre las pantallas, ponemos en primer plano la de un compañero, ahí casualmente la persona que nos gusta o algo así, y lo dejamos ahí en primer plano y no vemos la presentación. Entonces busca si no es algún problema de ese tipo. Bueno, veamos entonces la siguiente. En este caso vamos a ver la definición de neurotransmisores. Estos son mensajeros químicos que conducen la señal neuronal a través de la sinapsis, o sea, a través de ese espacio que queda entre la neurona presináptica y la postsináptica. Allí vamos a encontrar que accionan los neurotransmisores. Ahí es donde funcionan, ¿verdad? Entonces, estos vienen y se unen a canales iónicos activados químicamente en la membrana de la postsináptica. O sea, ¿cómo así? O sea, vienen acá de la neurona presináptica y brincan a la postsináptica donde hay receptores que los reciben. Permítanme un segundo. Ya perdonen, disculpen, de verdad, jóvenes, es que ahí hubo un accidente con témperas y brillantina. Bueno, a ver, repasemos este aspecto entonces. Miren, más o menos los mismos canales que se usarían para la sinapsis eléctrica, pues se van a activar en la postsináptica, porque por ahí van a ingresar los neurotransmisores. Entonces, esa activación hace que la siguiente neurona, que es la postsináptica, pues también reciba el mensaje y lo convierta ya de neurotransmisor, que es un mensajero químico, lo convierta al impulso nervioso, que es una señal eléctrica. Y esa ya viaja por toda la membrana del axón de esa neurona y pues se va, o dendrita, por ejemplo, y se va pues ya a llevar el mensaje que su cerebro está manejando, ¿verdad? Entonces, de esa manera van a llegar a funcionar nuestros neurotransmisores. También en esa unión química provoca que los canales iónicos específicos habilitados se abran o cierren, o sea que permiten el ingreso de esos neurotransmisores o se cierran cuando ya no se necesita más. Entonces, eso pues causa cambios en la permeabilidad de la membrana postsináptica. Entonces, esa activación de esa membrana pues es lo que ayuda a que el impulso nervioso siga pues su camino, a su recorrido. Entonces, de esa forma es que actúan. Ahora bien, el cuerpo humano está diseñado de tal manera de que nada se desperdicia. Si sirve, se reutiliza, se recolecta y se vuelve a utilizar en otro caso, ¿verdad? No es como nosotros que compramos algo, nos sobró la mitad, lo tiramos y más adelante volvemos a necesitar eso y volvemos a comprar y estamos gastando, ¿no? El cuerpo humano recicla, reutiliza porque todo sirve. Entonces, cuando la neurona postsináptica, o sea, la que recibió el mensaje, llega a su nivel de umbral de despolarización, o sea, se activa su membrana y se puede transmitir el impulso nervioso, entonces transmite un potencial de acción, o sea, que va a activar esa membrana para que el impulso pueda recorrerla. Cuando llega a ese punto, la recepción de neurotransmisores se cierra, ya no recibe más.
O sea, no es como uno que ya está lleno y le siguen ofreciendo comida y sigue aceptando. En cambio, nuestro cuerpo tiene límites. En este caso es la célula postsináptica cierra los canales iónicos y ya no deja que ingresen más neurotransmisores porque ya no los necesita. Entonces, ¿qué pasa con los que quedaron acá en el limbo, verdad? Que llegaron al espacio sináptico y ya no lograron llegar a la siguiente neurona. Pues, bueno, no sé si ya puedo cambiar de diapositiva o si alguien está tomando datos de esta. Espérese, señor. Por favor, ¿verdad? Va, está bien. Bien, ¿cómo vamos? Ya, mis. Muy bien, gracias. Como les dije, vamos a resumir el tema, lo vamos a dejar para acabar para las dos clases. Entonces vamos a comenzar a trabajar en esta, el proceso de la sinapsis química. Tiene una serie de pasos, ¿verdad? Por eso les decía que quizás es un poquito más complicada que la sinapsis eléctrica, pero es la que se da con mayor frecuencia, entonces no podemos dejarla de lado. Además, toda esta serie de 10 pasos se las voy a resumir en pocos, ahí van a ver. Entonces veamos el primer paso. Cuando llega el impulso eléctrico, pues se da cuenta de que el espacio sináptico es muy grande para saltarlo. Entonces la misma neurona dice, bueno, ahí no va a pasar el impulso eléctrico, los iones no alcanzan, entonces mejor sinteticemos neurotransmisores, o sea, hay que crearlos. Entonces, esos neurotransmisores se sintetizan en el soma. A ver, ¿qué es el soma de la neurona? El cuerpo. Exactamente, es el cuerpo de la neurona. Y a ver, allí está una parte muy importante que es como la que dirige todas las acciones de la neurona. ¿Cuál será? El núcleo. Exactamente. El núcleo es el que decide si, pues bueno, él sabe la distancia que hay en la hendidura sináptica, sabe qué tipo de neurona es y dónde está ubicado. Entonces, pues bueno, dice, vamos a sintetizar neurotransmisores porque los vamos a necesitar. Entonces, los fabrica en el soma, o sea, en el cuerpo, por eso es la región metabólica de la neurona, es la región pues que donde produce su propia energía para vivir, sus nutrientes, bueno, recibe los nutrientes y también puede sintetizar sustancias, ¿verdad? Proteínas para su estructura o en este caso pues neurotransmisores para enviar mensajes, que son partículas bastante funcionales para las neuronas. Entonces se crean en el soma y se transportan hacia las terminales sinápticas. ¿En dónde están esas terminales sinápticas? Pues al final de las prolongaciones.
de dendritas y de axones, ¿verdad? Entonces, llegan al final de estas a los lugares donde se da la sinapsis y pues bueno, ahí van a estar activos en esa zona activa y lo que hace ese botón sináptico o esa región de la neurona es encapsularlos en unas vesículas, como envolverlos en una bolsita para que no se degraden en el interior de la neurona. Entonces los envuelve en una bolsita, en una vesícula. Esos son saquitos de lípidos, o sea, de grasas. Entonces viene, por eso es la importancia de consumir grasas sanas como el omega 3 y el omega 6. Para todo eso nos sirven, no solo para la vaina de mielina en las células de Schwann, que están sobre los axones de las neuronas y que ayudan a que el impulso nervioso pase, pues también sirven para generar estas vesículas o bolsitas en las que se envuelven los neurotransmisores y que pues no se dañen dentro de la neurona. Entonces también nos sirven para eso, pero los lípidos buenos, ¿verdad? Que tienen omega 3 y omega 6, no el pinulito y todo ese pollo frito y esas cosas, que eso realmente no es saludable. Entonces, los neurotransmisores son envueltos en esas vesículas y como viene un potencial de acción, o sea, venía el impulso eléctrico ahí por la membrana del axón, proveniente del cuerpo de la neurona, ¿verdad? Entonces viene el impulso eléctrico y va a activar esta zona. Como no puede pasar directamente los iones, pues va a activar que se empiecen a utilizar los neurotransmisores que ya estaban ahí guardaditos en esas vesículas. Entonces se abren canales de calcio dependientes del voltaje, o sea, también se involucra acá el calcio. Permítame un segundo. Ya, disculpen, es que se agrandó el problema de las témperas y la brillantina. Bueno, entonces acá estamos en la sinapsis química. Miren, estos dos procesos no están separados. Como hay una activación química, hay una activación eléctrica también, pues ese potencial de acción, esos iones eléctricos realmente tal vez no pueden pasar de una neurona a otra, pero sí activan la entrada de estos iones de calcio. Y esos iones de calcio ayudan a activar esta zona para que pasen pues los neurotransmisores. Entonces, al entrar estos iones de calcio a la neurona, se va a elevar la concentración interna de calcio que la externa. O sea, aquí cuando dice LEC y LIC es líquido extracelular y líquido intracelular. O sea, LIC es no el licenciado que les da clases, sino acá el líquido que está dentro de la neurona. Y LEC es el líquido externo de afuera de las células, ¿verdad? Líquido intersticial se le llama también, o lo que está en el plasma, o lo que sea, cualquier líquido que sea fuera de las células. Entonces, dejan de haber más iones de calcio afuera y porque ingresan a la neurona. Entonces, la concentración positiva de esta zona aumenta. El calcio moviliza las vesículas cerca de la membrana plasmática. O sea, el calcio llega solo para empujar esas vesículas llenas de neurotransmisores hacia la membrana. O sea, es como que entra y bueno, aquí vamos a mover esto para que se empiecen a activar. ¿Qué pasa con las vesículas llenas de neurotransmisores cuando llegan a la membrana? Pues allí las vesículas de neurotransmisores se fusionan con la membrana de la neurona presináptica. O sea, se unen a ella y se convierten en salidas, ¿sí? Entonces, se unen a la membrana y dejan salir a los neurotransmisores. Se libera ese neurotransmisor al espacio sináptico. O sea, llegan acá
con total libertad. O sea, eso es lo que hace. La vesícula los protege en el interior de la célula, pero al fusionarse con la membrana se abren esas vesículas y los dejan salir. El neurotransmisor va a llegar a la otra neurona y se une a un receptor especializado, receptores para esos neurotransmisores, receptores de iones que están en la membrana de la otra neurona. Ya eso es en las postsinápticas. Entonces ahí tiene receptores que captan todos los neurotransmisores. Entonces eso llega a producir un efecto en la neurona postsináptica, o sea, la llega a activar y se da el impulso nervioso pues a través de ella. Ahora, el exceso de los neurotransmisores, cuando ya no se necesitan, se cierran los canales de la neurona postsináptica, pero ¿qué pasa con ese exceso? A los que quedaron acá en el espacio postsináptico y que ya ni los recibieron, ¿va? Entonces, ¿qué pasa con esos neurotransmisores? Es degradado, o sea, se deshacen, se desaparecen o la neurona presináptica los vuelve a capturar y los sigue guardando en forma de vesículas para el próximo mensaje, ¿verdad? A ver, esto tal vez es un poquitito más tardado que la sinapsis eléctrica, pero tampoco es como que tarde horas, ¿verdad? Es en cuestión de menos de segundo, porque usted no piensa, no razona tan lento, ¿verdad? Sino que las cosas pasan pues con cierta velocidad. Entonces, de esa manera es que los neurotransmisores ayudan a que se dé la sinapsis o la comunicación entre neuronas a pesar de la distancia de 20 nanómetros en la hendidura sináptica. O sea que se necesita de la sinapsis química porque están separadas estas dos células. En cambio, en la eléctrica tienen que estar casi unidas a solo 2 nanómetros de distancia. Esas serían entonces las diferencias más notables entre la sinapsis eléctrica y la química. Entonces aprovechen ahorita de hacer preguntas del tema. No sé si algo no quedó claro. Bueno, al ver que no hay preguntas, entonces, pues ahorita me van a comentar ustedes cómo les fue con la tarea de los neurotransmisores. Entonces, esto lo vamos a dejar para la próxima clase y aquí vamos a detener la grabación. Vamos a seguir hablando de neurotransmisores en la próxima clase.